Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros estamos listos para seguir analizando la jornada de ayer, esta jornada que, bueno, ha sido inédita en el país, en el que se ha declarado este conflicto armado interno, pero la pregunta que hacemos mucho los ecuatorianos es qué es y qué se permite en un conflicto armado interno. Ahí el presidente Daniel Noboa reconoció mediante este decreto que existe este conflicto armado interno en el Ecuador y esto pues le daría la potestad a las Fuerzas Armadas para realizar operaciones militares sostenidas. Y bueno, ¿contra quién es el objetivo? Estas bandas narcodelictivas. Estamos ya con el general Wagner Bravo, él fue secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, y bueno, muy conocedor de estos temas, para que pueda ayudarnos a entender un poco el alcance de esta medida, qué implicaciones tendría y si es que a su criterio general es una medida o ha sido una medida acertada de parte del presidente de la República. Le escuchamos de esta hora. Bienvenido, general Wagner Bravo, en los micrófonos de Radio Sucesos. Buenos días, Verónica, y a quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Sí, efectivamente, yo creo que la posición del presidente es acertada porque la violencia ha ido increciendo, llegando a este momento a tener ya no un nivel de lucha entre bandas criminales, entre grupos organizados, delincuenciales, que tienen un objetivo, hacer dinero y mantener su negocio, especialmente de la minería ilegal y del tráfico de drogas. Hoy le están atacando al Estado, como ya nos pasó, recordemos, del año pasado y el anteaño pasado, pero que no era con la magnitud tal. El momento de que se toma un canal o dos canales de televisión, entran a un hospital y los otros hechos que son repetitivos, quiere decir que ellos están atacándole al Estado. No le están atacando al gobierno, no le están atacando a la banda de los choneros o de los Killer o entre ellos, nos están atacando a los 17 millones de ecuatorianos. Entonces eso se puede calificar como ya como un conflicto interno armado, porque de paso tampoco lo están haciendo con panfletos ni con una huelga, lo están haciendo con armas largas como lo vimos ayer en el Canal 10. Y por lo tanto yo creo que hay que reconocer que hay un conflicto armado y la forma de cómo determinar que la soberanía y el control estatal vuelva a estar en manos del Estado, es decir, de los 17 millones de ecuatorianos y a la cabeza del presidente, es con el empleo de Fuerzas Armadas en operaciones militares. Y eso es lo que lo ha hecho el presidente en el decreto 111, porque al final, si leemos en las transitorias, al final determina que la ejecución de ese decreto lo van a hacer la Autoridad Máxima de la Defensa Nacional, que en este caso, yo supongo, me parece que hay un error ahí, es el jefe del Comando Común. Quien conduce las operaciones de la defensa del país, que es lo que estamos haciendo en este momento, es el presidente de la República y que lo puede delegar al jefe del Comando Conjunto. Es por eso también la rueda de prensa de ayer en la tarde del jefe del Comando Conjunto, es decir, van a haber operaciones militares contra estos grupos terroristas en todo el territorio nacional, Verónica. Bueno, esto suena complejo. Hace un momento conversamos con el doctor Ramiro García, quien decía, bueno, esto es una declaratoria de guerra interna a estas bandas narcodelictivas, pero el país está listo para ir a la guerra en este caso con estas bandas narcodelictivas. Podemos identificar claramente estos objetivos como objetivos terroristas a los que hay que combatir. ¿Cómo ve la aplicación de esta medida y qué podríamos esperar de ella? Bueno, la medida es coyuntural, Verónica. Hay que también pensar de que la seguridad que fue dada a menos durante los últimos 20 años no la podemos solucionar con estos hechos coyunturales. Pero en el gobierno del expresidente Lazo se sentaron las bases para que haya un sistema de seguridad pública del Estado que dé resultados en el momento, coyunturalmente, al mediano y a largo plazo. Esto no es de que mañana lo vamos a solucionar, pero Ujú. sí hay que aplicar la ley en este momento en el que estamos siendo violentados en nuestra integridad y en nuestra conciencia. ¿Y por qué digo nuestra conciencia? Porque lo que están haciendo estos delincuentes son actos terroristas, es decir, amedrentarnos a todos los ecuatorianos, el tratar de tener terror
de que supliquemos por último al gobierno que deje de tomar las medidas contra ellos para que ellos puedan hacer de las anchas. Entonces, realmente nunca estuvimos preparados para una pandemia, Verónica, y sin embargo logramos vencer a ese enemigo diminuto. Y en este caso, para mala suerte, como vimos el día de ayer en el canal, son jóvenes. Y muchos de esos jóvenes tienen que tener el apoyo de su familia para poderlos extraer de la delincuencia. Pero también están con ropa de civil, no son fácilmente identificables. Va a costar, hay que hacer mucho trabajo de inteligencia y ahí yo Claro. pido el apoyo de la ciudadanía en denunciar con las reservas del caso, no creo que los ecuatorianos sean parte. Recordemos, Verónica, que en Guayaquil se equivocaron de casa. En la casa de al lado es donde tenían armas y explosivos, y estos delincuentes que mataron a una familia se equivocaron de casa. La pregunta es si el padre de familia conocía que su vecino estaba en actividades ilegales y no los denunció por el derecho de tener la reserva y también cuidar nuestra vida, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Pero hoy su familia está muerta. Si conocemos algo, denunciémoslo. Es el apoyo que tenemos que hacer. Y el otro apoyo que tiene que tener la ciudadanía es apoyar a Fuerzas Armadas, apoyar a policía, denunciar a estos delincuentes, apoyar las decisiones del gobierno, porque estamos en una guerra y esta guerra está abierta, así ha sido declarada y los hechos nos están dando la razón, creo, como Estado. Ahora, sería terrible que Fuerzas Armadas también se equivoque de casa, me refiero identificando los objetivos terroristas en este caso, y bueno, para ello sí, tendría que tener mucho cuidado de que no existan estos famosos falsos positivos, general. En Fuerzas Armadas son profesionales. Nosotros hacemos operaciones militares. ¿Y qué quiere decir operaciones militares? Que hacemos con mucha inteligencia. Es por eso que a veces nos demoramos. Policía hace acciones policiales, es decir, Ujú. reacciona inmediatamente, como pasó el día de ayer en el canal. Hubo una reacción inmediata de la policía y después fue el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero es por hechos puntuales. Pero Fuerzas Armadas hace toda una planificación de lo que se llama el proceso de la toma de decisiones con información que se vuelve en inteligencia. Desde luego, puede haber, nada es perfecto, pero yo creo que siendo profesionales y empleando las unidades élites vamos a tener éxito. Están llamadas también posiblemente las reservas a movilizarse, hay que entrenarlas, hay que apoyarlas. Pero también el decreto nos está diciendo algo, Verónica, es la observación del derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario no es de ahora, viene de 1949 y un siglo y medio atrás en donde hay reglas de enfrentamiento, si lo podemos poner de esa forma, cuando tenemos un conflicto interno. Pero eso lo está haciendo el Estado, lo están haciendo las fuerzas del orden. Los delincuentes no tienen ni ley ni orden y ellos no van a observar esto. Pero el Código Orgánico Integral Penal determina qué pasó el día de ayer y pongo el ejemplo en el canal. Si está la vida en peligro de un servidor policial o militar, el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución dice, defiéndase, defienda su bien más preciado y jurídico, la vida. Y peor todavía Así es que es. fue fuerza del orden de terceras personas. Por eso es que al inicio escuchamos en el canal 10 disparos. Si no están recibiendo bala, pues tendrán que recibirlo. Ya la ley Claro. de uso legítimo de la fuerza permite. Yo creo que hay que apoyar. No todo es perfecto, espero que no haya problemas, como tú bien lo dices, pero en este momento creo que es la única solución coyuntural que tenemos. Importante, amigos, son las 7:54. Conversamos con el general Wagner Bravo y hablamos de este decreto de conflicto interno. Ahora, general, el decreto del presidente Novoa ha identificado a 22 grupos delictivos como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Por lo tanto, ordena a las Fuerzas Armadas la tarea de neutralizarlas. ¿Esto qué implica? Y también, bueno, ¿qué se puede esperar de la población civil? ¿Tendrá que guardarse en casa mientras se dé estas labores de neutralizar a estos grupos terroristas? ¿Cómo operar en ese caso? Verónica, el terror no es para las fuerzas del orden, no es para el presidente de la República. El terror que quieren crear estos terroristas son a la nación ecuatoriana, a los 17 millones de ecuatorianos. Y ahí el pedido de que no pasemos a través de las redes sociales información que posiblemente son generadas por estos mismos delincuentes. Porque Eso es lo importante. no pensemos que estos delincuentes son súper avesados y una estructura del Estado para mandar todo. Hay atrás de ellos quien no quiere perder el negocio, quien tiene una capacidad para poder organizarlos y poder hacer lo que tenemos. Pero realmente en este momento lo que necesitamos es que se neutralicen a los delincuentes. El año pasado se decretó
las amenazas y los actos terroristas como amenaza al Estado. Y quiere decir que ellos tienen el poder como para enfrentarlos, como que estamos haciendo ahora a las fuerzas del orden. Y también está declarado amenaza el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, y también la minería ilegal, que son parte de este crimen organizado. Pero hoy nos están diciendo que quien es el responsable son las Fuerzas Armadas y que hay que neutralizarlos. Y neutralizarlos quiere decir que si hay el uso legítimo de la fuerza, que tiene 5 niveles, hay que ir en esos pasos. Pero si me están disparando, lo único que yo puedo como preservar mi vida es disparar y salvar mi vida. No queremos que se mate a personal ecuatoriano porque la vida es sagrada, pero si los delincuentes no quieren observar las normas de comportamiento y la Claro. vida que debemos tener los ecuatorianos, pues tendrán que ser neutralizados de cualquier manera. Las operaciones militares están a todo el territorio nacional. Los ciudadanos, por favor, tenemos que cuidarnos. Estamos que no sabemos dónde van a actuar estos delincuentes para hacer terror. Tenemos que cuidarnos, pero no tenemos que también exagerarnos de tal manera de no crear más pánico, porque ellos lo que quieren es eso. Ayer en el Claro. Canal 10 posiblemente querían mandar su mensaje, que gracias a los periodistas y a la acción de policía y Fuerzas Armadas no se lo logró, pero no debemos dejarnos amedrentar. Así nos amedrentaba el COVID y logramos superarlo cuando todos nos unimos y tuvimos un solo concepto de la defensa del Ecuador. General, hablando del alcance de este decreto, ¿cuánto tiempo debería tener este decreto, este conflicto interno en el que vive el país ahora? Bueno, coyunturalmente lo ha puesto el presidente 60 días. Esperemos que los delincuentes entiendan que no van a poder luchar contra el Estado. Y digo el Estado, el 99.9% de los ecuatorianos, de los 17 millones, porque no solamente es el gobierno, no es un ataque al gobierno, es un ataque a todos. Está en 60 días, esperemos que ya se han ido un poco normalizando las actividades, porque es una demostración de fuerza. Ellos quieren demostrarnos que tienen el poder, que pueden imponernos su norma. Pero el Estado ha reaccionado de la muy buena forma y esperemos que podamos con las operaciones militares, como digo, identificarlos, capturarlos, neutralizar a estos delincuentes y podamos volver a la paz. Pero de ser necesario, recordemos lo que pasó en la década del 80. Los jóvenes idealistas de la época, Alfaro Vive Carajo, hacían lo mismo y estuvimos en un Ujú. estado de excepción un largo tiempo hasta poder pacificar al Ecuador. El Ecuador necesita acciones consistentes y de largo tiempo. Esto es coyuntural, pero tenemos que ir a buscar la paz al mediano y largo plazo. En educación, 25 años. En acciones de salud, de trabajo y otras actividades, esperemos que lo podamos hacer más rápidamente, porque también hay que eliminar las causas estructurales. Y ahí tiene que haber, Por Verónica, una supuesto. ofensiva internacional. Una ofensiva internacional porque mientras haya producción de cocaína en Colombia y en el Perú, vamos a estar en estos problemas. Mientras no se controle bien la minería ilegal, que creo que está en una de las preguntas del presidente, vamos a seguir teniendo mineros ilegales, armas, prostitución, lavado de dinero. Mientras no se controle bien a los coyoteros. Eso es lo que tenía el plan que se aprobó en el COSEP el año pasado con el presidente Lazo, el plan de seguridad integral. Es decir, ver todos los problemas, las preocupaciones, los riesgos y las amenazas a la seguridad e involucrar a todo el Ecuador en la solución, porque no es solamente del gobierno. Hoy veo que están unidos los poderes del Estado, esperamos que continuemos así, pero hay que unirnos también todos los ecuatorianos, Verónica. Y en general las voces son de respaldo, así que bueno, creo que todos los ecuatorianos obviamente queremos que esta situación de zozobra y de violencia termine. Yo quiero agradecer al general Wagner Bravo, el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, por estar con nosotros, ayudándonos a entender un poco el alcance de esta situación, de lo que implica esta declaratoria de conflicto interno. Gracias, general, por estar con nosotros en Radio Sucesos. Gracias, Verónica. Todos juntos venceremos. No nos van a vencer. Esa es la idiosincrasia y la fuerza de los patriotas ecuatorianos, los 17 millones que vivimos ahora. Debemos eso a nuestras futuras generaciones. Gracias. Un buen día.